es capaz de responder a un agente que no le sigue a él. Estamos viendo que es una mujer que está haciendo algo dirigida por el Señor sin saber quién es Dios. Y ahí podemos ver cómo se da la provisión de Dios, cómo cuando hay obediencia está la provisión de Dios. Pero nosotros vamos a ver la multiplicación aquí a lo interno. Bendiciones a todos, bendiciones a cada uno, bendiciones allá en el lugar en donde tú te encuentres. Hoy, como días atrás, nos presentamos desde aquí, Sabanilla de Alajuela, Costa Rica, a las naciones para que hoy también recibas de parte del Señor una bendición, recibas de parte del Señor lo que bien Él tiene para ti, para que hoy puedas regocijarte en lo que Dios ha provisto, en lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Es un privilegio poder servir al Señor, es un privilegio poder estar aquí delante de ustedes, compartiendo una palabra, compartiendo de las maravillas que Dios hace con cada uno, con lo que ha hecho durante tantos años de servicio al Señor, donde hemos podido ver la mano de Dios. Y hoy vamos a compartir una palabra muy hermosa, una palabra en donde Dios es capaz de responder a un agente que no le sigue a Él, en donde es capaz de hacerle un milagro a gente que no le sigue. A nosotros nos han enseñado o nos han metido la idea de que Dios solamente bendice y trae milagros a determinada clase de personas, que si están en determinado grupo, que a esos Dios sí los bendice y les va a traer, les va a hacer un milagro. Pero hoy vamos a hablar de un Dios que le hace milagros a gente que no lo conoce a Él, a gente que no tiene ni siquiera una relación con Él. Y eso lo vemos allá en 1 Reyes capítulo 17, del 8 al 16. Voy a leer todos estos versículos. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un poco de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en casa. Solo me queda un puñado de harina en un frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo nos moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Muy bien, aquí todo lo vemos acomodadito, todo lo vemos muy bonito.
Pero a mí me da risa este pasaje, porque llega Elías y le pide pan, le pide agua. Y uno dice, qué aprovechado. Y no basta con pedirle agua, sino le dice, y me das comida también. O sea, como que yo soy el Señor, como que yo soy, no dice la palabra que ellos se conocieran, que tuvieran una relación ni nada, sino a una persona desconocida le dice, y me das también de comer. Y entonces esta señora le dice al profeta, pues en esto ando buscando un poco de leña porque lo que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer, en la otra versión dice, para hacernos unas tortas, las comemos y nos echamos a morir. Eso dice la Reina Valera. Y esta mujer no habla de que ella está sirviendo al mismo Dios del que está hablando Elías. Porque le dice, le juro por el Señor su Dios. O sea, el Señor suyo, no el Señor mío. El Señor suyo, no el Señor mío. Entonces, estamos viendo que es una mujer que está haciendo algo dirigida por el Señor sin saber quién es Dios. Porque no, bien le hubiera dicho Elías, bueno, sí, vamos bien, porque si el Señor dijo, o nuestro Señor dijo, pues le damos. Pero no, dijo, tu Dios, el Señor, su Dios. Lo juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado y ahí se da todo el relato. Pero esta mujer, a pesar de, fue obediente. Y aún el mismo profeta fue obediente a lo que el Señor le dijo. Ve y a la viuda que te encuentres, esa te va a sustentar. Y ahí podemos ver cómo se da la provisión de Dios. Cómo cuando hay obediencia está la provisión de Dios. Nosotros, cierto, vivimos en desobediencia, o bueno, algunos viven en desobediencia, pero tienen el calor del sol, tienen la lluvia, tienen las cosechas. Eso es bendición de Dios. Pero aquí estamos hablando de bendiciones, estamos hablando de un milagro de multiplicación, un milagro en donde el poquito que había fue abundando y abundando, y estamos hablando de que fue una sequía luego en el próximo programa vamos a estar hablando de la situación de Elías, pero aquí está comenzando Elías con su ministerio y se está dando una multiplicación para que él estuviera bien. Y es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Muchas veces nosotros pensamos en nutrirnos nosotros, en ir a determinado lugar para que nosotros recibamos la bendición. Pero aquí me está dando a entender la palabra que este profeta fue nutrido, fue bendecido de parte de Dios para que bendiga a otro. Y aquí fue a la viuda y a su hijo. Pero mantengamos esto presente. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros cumplimos con lo que Dios dice, no solamente vamos a ver la provisión, sino vamos a ver el milagro de la multiplicación. Ahora, a Dios no le interesa tanto en la multiplicación de nuestros alimentos naturales, pero nosotros vamos a ver la multiplicación aquí a lo interno. La multiplicación con la bendición de los hijos, la multiplicación con la bendición de muchas cosas que nosotros no
a veces no tomamos en cuenta y no miramos, no contemplamos que la riqueza de Dios está en sobreabundancia. En el verso 13 dice: entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Yo no sé qué hubiera hecho usted. Es lo único que tiene para poderle dar el alimento a su hijo. Ya es la última, como dice un amigo por ahí, es la última raspada de olla y se acabó el asunto. Y esta mujer le obedece. O sea, yo no sé cuánto era lo que había, yo no sé cuánto era lo que tenían, puesto que era una única comida, y ya se echaban a morir. A mí me dice el profeta eso. Yo le digo, pues Señor, muérase usted, porque yo no voy a dejar que se muera mi hijo tan pronto. Sí iba a morir, porque era la última comida. Ya no había aceite, la sequía ya había alcanzado las plantas de olivo, y ya no había trigo, porque no había harina tampoco. Entonces fue una decisión de fe, aún sin conocerle. Pues le voy a dar de comer a este pirigüeño, diríamos aquí, ¿verdad? Le vamos a dar de comer a este abusivo. Pide agua, después pide comida, y es lo último que tenemos. Yo no sé qué hubiera hecho usted. Yo, con mi manera de pensar y a como uno ve a los hijos, yo le digo, pues Señor, busque otra viuda, busque a otro quien le dé, porque yo no voy a dejar que mi hijo fallezca por llenarle el vientre a usted. Pero sin embargo, esta mujer hizo conforme a lo que el profeta le dijo. Y en el verso 14 dice, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Entonces la bendición está en la obediencia. La bendición está en que aunque todo esté en contra, porque esta viuda todo lo tenía en contra, no estaba a favor. O sea, el ambiente que había no estaba a favor, pero obedeció y pudo ver un milagro. Entonces, los milagros no son para un grupo de personas. ¿Quién era el hombre de la fe y quién era el conocedor de Dios? El profeta. Ella dice, su Dios, no mi Dios, su Dios. Sabe su Dios que no hay nada que comer, pero sin embargo obedece. Y hoy, yo no sé cuál sea la condición, yo no sé cuál sea la situación difícil que estés pasando, no sé por qué valle de sombra de muerte estés pasando, pero si crees y confías en el Señor, verás la gloria de Dios. Si tienes escasez, si tienes enfermedad, sea lo que sea, si le crees a Dios, verás la gloria de Dios. Porque estos milagros no son solo para esta viuda, estos milagros no son para determinado grupo de personas, sino que son para que el testimonio, para que nosotros podamos enriquecernos en el conocimiento y en el poder de Dios, de que en cualquier situación Él va a socorrernos, que en cualquier situación Él va a meter la mano por nosotros. Así es que, sea la situación que sea, si puedes creer, puedes ver la multiplicación de Dios.
en lo que sea, en lo que sea. Si estás pasando por un mover depresivo, ahí vas a ver la multiplicación de Dios y vas a salir de esa situación. Lo que esté, si es un problema familiar, si tú puedes creer y si cumples primero con el dicho de Dios, con el mandato de Dios, vas a ver la gloria de Dios, porque Dios no va a dejar caído o no va a dejar en humillación a una persona que le honre a Él, que le glorifique a Él. No lo va a dejar en humillación. Dice que lo va a exaltar cuando fuere tiempo. No cuando yo digo, no, cuando fuere tiempo. Así es que esta mujer fue exaltada, fue revestida con un conocimiento y con una fe mayor cuando pudo ver que comían y usaban el aceite, comían y usaban el aceite, y dice que en los recipientes no se acababa la provisión de Dios. Entonces hoy toma mano, echa mano a la provisión de Dios, echa mano a lo que Dios ya ha hecho para ti, para que tu familia, para que tu descendencia pueda ser bendecida, para que tú puedas aún ver, desarrollar a tus hijos lo que tú no vas a poder desarrollar, porque nosotros vamos a ver muchas cosas en nuestra descendencia, las cuales nosotros no pudimos desarrollar ni hacer, porque no nos queda tiempo, pero veremos. Y cuando digo que no nos queda tiempo es porque nuestros cuerpos se debilitan, nuestros cuerpos pierden vigor, y entonces nuestra descendencia va a desarrollar aquellas cosas que en un momento Dios nos prometió a nosotros, pero la va a llevar igual de como hizo con David. David no construyó el templo, lo construyó Salomón, pero él fue el que preparó todo, él fue el que dejó el dinero puesto, el oro, todo lo que se necesitaba. David ya lo había alcanzado, pero otro fue el que hizo el templo. Entonces hoy, por esa misma fe de la que estamos hablando y por ese creer, afiancémonos y creamos que Dios va a hacer cuando nosotros no vemos, porque si nosotros nos ubicamos en el mover de esta viuda, la viuda lo que veía era muerte, un acabose de todo. Aquí cesó todo, aquí terminó todo, pero no fue así, no fue así. Así es que te bendigo ahí donde estés y cree la palabra, cree lo que el Señor Jesús ya tiene escrito, lo que el Señor Jesús ya ha provisto para ti. Recibe la bendición de Dios, recibe un abrazo desde este lugar, allá donde tú te encuentres, y que estés muy bien. En el nombre de Jesús. Amén.